Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento van a tener oportunidad de ver este video, pero primero, de nuevo, decirles que es un gusto estar por acá compartiendo con ustedes. Ya ahora entrando un poco más en materia, luego de haber terminado su participación en el foro social, en el cual pues eh, siempre la invitación a seguir manteniéndonos activos en todas las actividades, son actividades importantes para conocernos y demás. Entramos ahora un poco ya en materia, eh, de manera que podamos ir avanzando en la temática que el curso, la asignatura propone. Y bueno, toca que hablemos de las generalidades del mercado, de la importancia del sistema financiero, de la importancia del sistema bursátil, de cómo pues cada uno de los participantes cumple una función eh, específica y la misma es de suma importancia, eh, principalmente por la especialización, lo cual genera realmente eficiencias. Y bien, voy a permitirme compartir con ustedes una presentación que nos sirva de guía para poder desarrollar este tema sobre las generalidades del mercado, desde qué es el sistema financiero, sus participantes, hasta incluso abarcar algunos aspectos sobre los instrumentos de inversión que podemos encontrar a nivel local. A nivel internacional, luego conversaremos sobre ese tema, lo cual también es sumamente apasionante y amplio, pero concentrémonos ahora en el mercado local. Permítame compartir con ustedes esta presentación. Bien, entonces, como les mencionaba, vamos a hablar sobre las generalidades del mercado en esta unidad número uno. Y para empezar a hablar del mercado, tenemos que hablar en términos más generales de lo que es el sistema financiero, antes de entrar a hablar del mercado bursátil. El sistema financiero es un conjunto de instituciones, las cuales están administradas o se rigen por leyes, reglamentos, normas, que los facultan, muy importante, para crear, para administrar, custodiar, traspasar, garantizar, negociar e incluso destruir activos financieros. Los activos financieros son aquellos que se negocian en este sistema. Ejemplos podemos tener muchos, como los vamos a ver más adelante, pero hablemos de préstamos, hablemos de títulos valores, hablemos de acciones. Que nuestro mercado no se caracterice por usar tanta negociación de ese tipo de instrumento, de esa financiación de largo plazo, no exime que no hayan algunas que se trancen en el mercado, entonces también entran a jugar. Y tenemos fondos de inversión y tenemos otros productos que nuestro mercado ha ido incorporando poco a poco, lo cual nos da, pues, créame, mucha alegría que eso suceda porque la idea es que Costa Rica, su mercado cada vez pueda ser más eficiente. Sí, debo decirles que nosotros tenemos un mercado eficiente, bueno, un mercado un poco más robusto que algunas otras regiones cerca nuestras, sin entrar en el nombre de ninguna, pero pues vamos caminando poco a poco a mejorar. Y bien, no podemos hablar del sistema, no podemos hablar de los mercados si no nos referimos primero a este modelo, al común y muy renombrado modelo de corriente circular. A lo mejor ustedes ya lo han escuchado en otros cursos que han llevado, en otras asignaturas, en alguna otra literatura que han consultado en temas económicos, pero realmente, como se puede observar ahí en la gráfica, lo que observamos es un continuo, un elemento circular que va rotando. ¿Qué hacen las empresas? Contratar personal. ¿Quiénes? Las familias. Las empresas pagan salarios, reciben ingresos por las ventas y las familias reciben ingresos por sus salarios para ir a comprar los bienes que producen las empresas. Entonces, por el lado de la empresa hay una venta de bienes, hay una demanda de factores. Por el lado de las familias hay una demanda de bienes y una oferta de factores. Pero si observamos es un continuo. El dinero que reciben las familias lo utilizan para comprar los bienes que produce la empresa. Ahí el nombre de modelo de corriente circular. Cómo el dinero, cómo los recursos monetarios van circulando y van, como decimos, pasando de mano.
de una manera circular. Y a este modelo de corriente circular le agregamos o entra en su participación activa el sistema financiero. De hecho, se dice que el sistema financiero es el motor de la economía. ¿Por qué es el motor de la economía? Porque es lo que permite trasladar bienes de quienes tienen, llamados superavitarios, a quienes requieren y llamados también deficitarios. Sirven para el ahorro, sirven para la inversión. Entonces, realmente el sistema financiero dentro del modelo de corriente circular se convierte en un elemento muy importante porque no solo las empresas, sino también las familias no consumen o no deberían en su momento consumir la totalidad de los ingresos que reciben en aras de poder mantener un ahorro o generar una inversión para el crecimiento. No vamos a entrar ahora en detalles de que a veces no alcanza porque los costos suben y demás, pero bueno, el modelo como tal busca que se genere ese ahorro e esa inversión. ¿Qué funciones tiene el sistema? Súper importantes. Proveer medios de pago. Realizar una intermediación financiera. Punto clave. ¿Qué es intermediación financiera? Lo que hacen, ejemplo, los bancos. Lo que hacen, por ejemplo, mutuales. Lo que hacen, ejemplo, cooperativas. Por poner algunos de los que participan aquí con nosotros en Costa Rica. Porque toman el dinero de los inversionistas, los que llevan el dinero y lo guardan ahí en cuentas, en certificados de depósito a plazo o en algún otro instrumento, y con ese dinero hacen préstamos. Esos préstamos que nosotros recibimos, el banco primero captó el dinero y luego nos lo prestó. Eso es el proceso de intermediación, intermediar entre los que tienen para invertir y los que necesitan para préstamos para el desarrollo de sus diferentes actividades. Diversifican los riesgos, nos permite diversificar los riesgos porque al haber una diversidad, al haber diferentes opciones de inversión, no nos permite cumplir aquella recomendación muy coloquial que nos decían, no coloquemos todo en una misma canasta. Bueno, me recuerdo que cuando mi abuelita decía, no coloquemos todos los huevos en una misma canasta, porque si la canasta se cae, se quiebra. Lo mismo pasa en el mercado. Si colocamos todos nuestros recursos en un solo instrumento, de tener en una situación negativa ese instrumento, podríamos estar perdiendo todos nuestros recursos, todo nuestro patrimonio. Entonces, importante la diversificación. Apoyar a las finanzas públicas. El gobierno busca recursos también y entonces el sistema le provee o le ayuda a obtener esos recursos. Sabemos que el gobierno de la República emite títulos, sabemos que el Banco Central emite títulos. Entonces, definitivamente esos títulos se emiten con el objetivo de captar dinero que se requieren para toda la atención de las diferentes necesidades que tiene Costa Rica, en este caso como país. Aquí tenemos una descripción más detallada de esas diferentes funciones que hablábamos. Proveer medios financieros, movilización de recursos y asignación de recursos de los que tienen a los que necesitan, la diversificación, que hablábamos las inversiones, y el apoyo a las finanzas públicas. ¿Ok? Bien, vamos. Importante recordar que dentro del mercado, que ya hemos hablado del sistema, aparecen los mercados. Dentro de ese sistema financiero están los mercados. Y tenemos mercados de dinero, tenemos mercados de capitales, mercado de capitales no tan desarrollado en nuestro país porque es donde se negocian principalmente acciones, operaciones de largo plazo, pero el mercado de dinero nuestro sí, donde se negocian bonos, donde hay colocación de los instrumentos financieros que emite un Ministerio de Hacienda, que emite un Banco Central, que emiten los bancos públicos, que emiten mutuales, como algunos de los participantes del mercado. Y están los mercados primarios y los mercados secundarios. El mercado primario es aquel en el cual por primera vez sale un instrumento al mercado. Nuevecito, se inaugura. Una colocación de alguno de esos que acabo de citar. Luego esos instrumentos empiezan a negociarse, compra y venta. Una vez que ya sale al mercado por primera vez, mercado primario, pero cuando se empieza a dar la rotación entre comprar y vender, que van pasando de manos, ya eso se realiza en el mercado secundario. Tenemos dos mercados, mercado primario, mercado secundario y clasificados también entre mercados de dinero y mercados de capitales. Ahora bien, hace un momento hablamos de las funciones del sistema financiero. Hablemos ahora de las funciones del mercado de valores.
porque ese mercado de valores está dentro del sistema financiero. Entonces el mercado de valores busca facilitar el ahorro e inversión. Ya les decía, quienes tienen para ahorrar, quienes tienen para invertir. ¿Ok? Cuando nosotros guardamos un poquito de lo que tenemos de ingreso o cuando invertimos en algún tipo de instrumento ya de otra naturaleza. La asignación, la optimización de la asignación de recursos también. ¿Ok? Y muy importante, la liquidez. Las empresas necesitan liquidez. ¿Por qué? Porque necesitan recursos, las familias también necesitan recursos y muchas veces resulta que compramos alguna inversión y la compramos a un plazo X y antes de que venza, imaginemos que la compramos a 6 meses o a un año, pero allá por el mes 3 necesitamos ese dinero porque aparece un buen negocio y no lo queremos dejar pasar. Bueno, podríamos ir al mercado de valores a negociar ese instrumento y a darle liquidez a lo que tenemos. Alguien más lo comprará. Mercado secundario que hablamos hace un momento. ¿Quiénes participan en el mercado? Aquí tenemos algunos de los que son de los más relevantes, los inversionistas, quienes emiten títulos, las bolsas de valores, los puestos y los agentes de bolsa y los agentes reguladores, quienes están vigilando y controlando que las transacciones se den con transparencia, porque eso es una de las características o uno de los elementos fundamentales dentro de lo que es el mercado de valores. Entonces, quienes se aseguran de que se den con transparencia y con equidad. ¿Ok? Ahí que nosotros acá en Costa Rica tenemos en el sistema bursátil costarricense el CONACYF. Lo hemos escuchado, más incluso reciente, algunas noticias en donde el CONACYF emitió tal resolución. Bueno, ¿qué es el CONACYF? El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, órgano de máxima jerarquía, cuya misión es ejercer un control de las diferentes superintendencias, que ahí citamos 4 de las 5 que tiene nuestro país. Vea que citamos a la SUGEVAL, Superintendencia General de Valores, la de Pensiones, la SUPEN, la SUGEF, Superintendencia General de Entidades Financieras, y la SUGESE, la de Seguros. ¿Y por qué citamos 4 de las 5 que tenemos? Bueno, porque está la otra que es la SUTEL. Pero la SUTEL, como Superintendencia de Telecomunicaciones, no está relacionada al sistema financiero. Entonces, esa la dejamos fuera, no está adscrita directamente al Consejo Nacional de Supervisión, llamado CONACYT. La SUGEVAL, que es el que está relacionado con el mercado bursátil, como estamos en operaciones bursátiles, el que más vamos a darle, a comentarlo, es el ente encargado de regular el mercado de valores. Sus funciones son de regulación, supervisión y fiscalización. ¿Ok? Entonces visitan los diferentes entes, los diferentes participantes para hacer funciones de supervisión, de fiscalizar las que se estén haciendo las transacciones de manera correcta, pero también de regular las transacciones. Emiten acuerdos que derivan de leyes que ya tiene aprobada nuestro país o algún otro reglamento de mayor jerarquía. Y está la bolsa, Bolsa Nacional de Valores. La bolsa también es una institución que busca proveer el cómo realizar las transacciones. La bolsa es un ente privado. Aquí en Costa Rica nosotros tenemos una sola bolsa, pero en otros lugares pueden haber muchas bolsas. Aquí se intentó tener otra, no se ha logrado para que podamos tenerlo. Si nos fuéramos a otro mercado encontraríamos que hay muchas bolsas, 2, 3, 4, 5 o hasta más bolsas. ¿Ok? En el caso nuestro, pues tenemos una. Aquí están algunas de las funciones que principalmente busca realizar la bolsa: canalizar el ahorro, asignación de recursos, liquidez a los títulos, ¿ok? Fijación de precios. Pero bueno, ya conocemos un poco más sobre Bolsa Nacional de Valores. ¿Quiénes son los dueños de la Bolsa Nacional de Valores? Los puestos de bolsa. ¿Ok? Aquí vienen algunas otras funciones que citamos sobre, como les mencionaba, también incluso hacen algún tipo de reglamentación, también ejercen supervisión. Ellos son los que se encargan de administrar el sistema de negociación que se llama CIOPEL. Ese sistema de negociación lo administra la Bolsa Nacional de Valores y permite la comunicación entre los puestos de bolsa, el puesto A, el puesto B, pongámosle nombre: PN Valores, IS Valores, Popular Valores, Mutual Valores, Acobo, sociedades de fondos de... Todos ellos se comunican a través de ese sistema que se llama CIOPEL. Gráfica que nos muestra
esa jerarquía que hay entre el CONACYT y las diferentes superintendencias y cómo está constituido. Y bueno, ya sabemos cuál es la máxima autoridad en relación al sistema financiero. Nuestro se llama CONACYT, Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Importante, las normas. Vivimos en un país de normas. Vivimos en un país que está reglamentado, que tiene leyes. Nuestra principal norma, Constitución Política. ¿Qué siguen? Las leyes. Y para el caso del mercado de valores existe la ley reguladora del mercado de valores. Luego de la ley reguladora, como bien se observa ahí en la pirámide, reglamentos del CONACYT, acuerdos de SUGEVAL y reglamentos de la Bolsa de Valores. ¿Ok? Siempre vamos a respetar nuestra principal norma, la Constitución Política, y de ahí luego las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, y de ahí para abajo los demás reglamentos en términos de SUGEVAL o en términos de la Bolsa Nacional de Valores. Gráfica que nuevamente nos permite conocer los participantes del mercado dentro de lo que son ya un poco más detallados, la SUGEVAL, una calificadora de riesgo, un custodio, un puesto de bolsa, una bolsa de valores, un emisor, las SAFIs, qué nombre más curioso, SAFIs, no, pues eso es un diminutivo, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, ¿ok? Y los inversionistas. Vean que los inversionistas, uno a un lado y el otro, en el caso del emisor al otro, dale, porque los inversionistas van a comprar los títulos que emiten los emisores y tienen que interactuar todos estos que estamos mostrando aquí en pantalla. ¿Ok? Bien, pero vamos, decíamos que tenemos los emisores y tenemos los inversionistas. Pero ¿qué emiten los inversionistas? Perdón, ¿qué emiten los emisores para que los inversionistas puedan ir a adquirir? ¿Qué emite un banco como por ejemplo el Banco Central? ¿Qué emite un gobierno a través del Ministerio de Hacienda? ¿Qué emite un banco del Estado? ¿Qué emite una mutual? Bueno, vamos entonces ahora a conversar de las características de los activos financieros. ¿Ok? De lo que es un activo financiero, un instrumento financiero, como un bono, como un certificado de depósito a plazo. ¿Ok? Como los que emite Banco Central, un bono de estabilización monetaria, conocidos como los BEN, un TP0, como los emite el banco, perdón, el Ministerio de Hacienda. ¿Ok? Y los bonos como tal que emiten algunos otros participantes. Bueno, esos instrumentos, esos activos, representan derechos para su tenedor. Si alguien compra un bono, tiene el derecho patrimonial o una obligación, perdón. Son traspasables, son negociables, son transados en el mercado, son susceptibles de ser negociados y representan una inversión. ¿Ok? Ejemplos, instrumentos de política fiscal, los emite el Ministerio de Hacienda, ¿ok? Para obtener recursos y atender las obligaciones que tiene Costa Rica como país. Atender, que también a veces hemos escuchado, la parte que no logramos, compensar la parte que no logramos obtener por impuestos, para atender los pagos que tiene que hacer nuestro país como tal. Los instrumentos de política fiscal podemos tener dentro de ellos bonos de deuda bonificada, emitidos como fuente alternativa de recursos para subsanar déficit fiscal, uno de los temas que comúnmente escuchamos en las noticias como tal, creados en virtud de la aprobación de una ley de presupuesto. Recuerden que eso tiene que ir a Asamblea Legislativa para su aprobación, ¿ok? Para su creación. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo de esos bonos. Otro, bonos de decreto. Valores colocados por medio de la bolsa de valores son títulos de propiedad sobre bonos de deuda interna. ¿No? Ya hemos escuchado que Costa Rica, qué deuda interna, qué deuda externa. Bueno, lo que está relacionado con la deuda interna son los bonos de decreto. No cuentan con respaldo de una ley de presupuesto, como es el caso de los bonos, perdón, que veíamos acá, de deuda bonificada, están respaldados por distintas emisiones custodiadas en el Banco Central. Bonos de deuda externa, esos es un poco ya más conocidos, ¿verdad? Que se emiten en el exterior en su mayoría, aunque algunos también quedan en el mercado local, si requieren de un trámite legislativo y constituyen una deuda soberana. ¿Qué significa esa deuda soberana del país con respecto al mundo? Bueno, que Costa Rica responde por esos sitios, Costa Rica como país, ¿ok? Como un todo, ¿ok? Por lo general, las características de plazos, montos y tasas son estandarizadas, pues tales emisiones se colocan en el mercado internacional, ¿ok? Tenemos también instrumentos de política fiscal que son clasificados en lo que se refiere a incentivos fiscales.
ya muy poco utilizados, se utilizaron hace mucho tiempo los CAT, lo que eran los certificados de abono tributario, y los CAF, ¿ok? Lo que tendría que ver con incentivos para lo que es la parte forestal. También igual, son bonos, todos en sus mismas características, lo que tienen son destinos distintos, ¿ok? Instrumentos de política monetaria, que son los que emite el Banco Central, con el objetivo de ¿qué? Controlar inflación. ¿Ok? Al emitir títulos, los inversionistas los compran, recogen dinero del mercado. Al haber menos dinero en el mercado, eso controla inflación. Porque si tuviésemos mucho dinero en el mercado, hay una competencia fuerte sobre los recursos y eso hace que los precios aumenten. Son, dentro de lo que es el tema de instrumentos de política monetaria, tenemos las OMAs, que son las operaciones de mercado abierto, ¿ok? Entonces, en la cual, como les decía, se negocian los BEN, los bonos de estabilización monetaria, que es lo que emite Banco Central. Tenemos mecanismos de captación de fondos para transformar en crédito, ¿ok? Como lo que emiten las mutuales, los certificados que emiten las mutuales de certificados inmobiliarios, certificados de contratos de participación hipotecaria, donde están respaldados por una garantía específica, como por ejemplo la cartera de crédito de la institución como tal. Dentro de los instrumentos. Ok, aquí tenemos instrumentos de financiamiento crediticio, tenemos los certificados de inversión hipotecaria, CPH, CPI, CDPs, ok, los certificados de inversión como tal. Entonces vean que tenemos una diversidad de instrumentos. Dentro de las lecturas que ustedes tienen también disponibles sobre la generalidad del mercado, ahí se incluyen muchas características y es importante que ustedes las conozcan principalmente por si tienen que en algún momento llegar a gestionar una cartera de inversiones como tal. ¿Ok? Tenemos la parte también de fideicomisos. Y en algunos casos se ponen bienes en administración, porque eso es lo que significa un fideicomiso, y ese fideicomiso emite títulos para captar recursos y desarrollar una obra. Les pongo un ejemplo sencillo. Las represas hidroeléctricas que nosotros tenemos acá en Costa Rica, una gran mayoría, han sido construidos con fideicomisos. Llega el ICE, negocia con, en este caso siempre ha sido generalmente el Banco Nacional, y entonces dice, necesitamos una represa. Y entonces viene, por ejemplo, una que está allá por el lado de Cinchona, Cariblanco, que fue una de las que incluso tuve la oportunidad en su momento de conocer. Eh, Van y dice, ok, queremos emitir bonos a través de ese fideicomiso para captar recursos, perdón, para captar recursos, construir esa represa y una vez que se construya, se administra por un tiempo y después se le entrega al ICE. Con lo que se va generando de la venta de la energía, se le empieza a devolver a quienes invirtieron dinero. ¿Ok? Y bueno, ahí podemos seguir hablando de diferentes instrumentos de financiamiento empresarial, como pueden ser los bonos que emiten empresas, empresas privadas como tal. Costa Rica no se caracteriza por eso, ¿ok? Pero en otros mercados sí es común que las empresas emitan bonos como tal. ¿Qué tenemos también dentro de esto? Como les mencionaba, instrumentos de deuda, emisiones de papel comercial, que lo que se busca es financiar el capital de trabajo, operaciones de corto plazo, menos de un año, y no son ni seriados ni numerados. ¿Qué es una serie? Bueno, salir con ciertas características. Una emisión es la totalidad y se van sacando pedacitos. Cada pedacito de eso significa una serie. ¿Ok? Acciones, otro gran instrumento como tal, la emisión de acciones que sabemos que todas las empresas, sociedades anónimas tienen que tenerlas, pero pues en algunos otros casos pueden salir con nuevas, pensando también en las comunes, o también podrían ser acciones preferentes, cuyas características principalmente está en asegurar un dividendo, que eso es lo que paga una acción. Y es ahí donde vamos luego a analizar cómo se valora una acción a través del descuento de flujos de unos del pago que es los dividendos. ¿Cómo se valora un bono? A través del descuento de flujos de pago de intereses. Un bono paga intereses, una acción paga dividendos. ¿Cómo se encuentra el valor? Valor presente de esos flujos futuros, ya sea dividendos o ya sea intereses. Los fondos de inversión, que es otro instrumento que tiene mucha participación en nuestro mercado, es un patrimonio común de valores en donde, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente analogía. Imaginemos una olla grande y en esa olla grande, todos los que estamos aquí viendo este video, los 30 y, no, 35,
38 que somos en el grupo, colocamos nuestro dinero ahí, en esa olla. Profe, pero usted dijo que no lo metiéramos todo. Ah, pero es que ese fondo llega y compra diferentes inversiones. No compra un solo instrumento, compra diferentes tipos de instrumentos. Pero nos hace la tarea de ir a hacer la negociación y cuando junta el dinero de todos nosotros, ¿ok? ¿Qué sucede? De que tiene un poder de negociación mayor que si cada uno de nosotros fuera de manera individual a hacer esa negociación. El pulso que puede echarse el fondo con el emisor tiene más fuerza cuando reúne esfuerzos que cuando vamos solos nosotros a hacer esa negociación. Eso es un fondo, un patrimonio común. ¿Lo administra quién? Aquello que les decía ahora, muy vacilón el nombre de SAFI, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. ¿Ok? Buscan seguridad y gestión profesional, porque tienen que tener gestores debidamente acreditados ante la Cámara de Fondos de Inversión. Diversifican porque compran instrumentos de diferente naturaleza, le dan liquidez a las mismas participaciones, en el caso de los fondos de mercado abierto. Luego vamos a profundizar con otro tipo de fondos de inversión como los inmobiliarios, que son muy utilizados, los de desarrollo. Recientemente, cuando digo hace unos meses atrás, un año atrás, salieron unos fondos de capital de riesgo que también son nuevos instrumentos que, como les digo, nuestro mercado avanza a pasito, pero avanza. Y eso es importante. Los fondos como tal, insisto, buscan darle esa liquidez. Hay diferentes, tenemos fondos de ingresos que son más que todo para ahorros, los fondos de inmobiliario que solo se dedican a administrar propiedades ya construidas o los fondos de desarrollo que lo que buscan es más bien construir. Personalmente tuve la oportunidad de administrar unos fondos de inversión. Yo fui gerente de una sociedad de fondos de inversión y teníamos fondos de mercado y teníamos fondos de desarrollo. Y con los fondos de desarrollo lo que construimos fueron viviendas, viviendas de clase media, lo cual es, créame, fue un proyecto y una experiencia muy interesante y muy satisfactoria porque logramos dar vivienda a familias de clase media, que a veces es tan difícil que se puedan obtener ese bien. No regaladas, financiadas, pero al final se logró un producto como tal. ¿Ok? Y ahí podríamos tener una serie de características con los fondos de inversión, donde al menos un 80% tienen que estar invertidos en ciertas características, dependiendo de lo que diga el prospecto. Ustedes pueden ir a la página de la SUGEVAL, a lo que es el Registro Nacional de Valores Intermediarios, y ahí van a poder encontrar los prospectos de los diferentes fondos de inversión. Pueden entrar a la página de algunas sociedades de fondos y ahí también lo van a encontrar y van a poder obtener ahí información de todo el fondo. Dónde invierte, quién es su gestor, qué hace, cómo lo hace. ¿Ok? Toda la información tiene que estar disponible para el inversionista. ¿Ok? Finalmente, entramos a los productos derivados, que como su nombre lo señala, no nacen o no son por sí mismos, sino que vienen de otros. ¿Ok? Como por ejemplo una recompra, que es un préstamo. Entonces, alguien tiene un título, necesita dinero, pero no quiere vender el título. Entonces se acerca a un puesto de bolsa o ya es cliente y le dice, vea, búsqueme dinero, que yo necesito temporalmente, un mes, 2 meses, 3 meses o hasta menos. Y ponga en garantía ese título que tengo yo ahí. Entonces ya tiene un título, pide el préstamo, lo pone en garantía, paga una comisión, paga una tasa de rentabilidad y obtiene los recursos. Eso es una recompra. Alguien llega, lo compra temporalmente y luego lo vende. Se llaman pactos de recompra. El nombre correcto es reporto tripartito. Participan tres partes al menos, y ahí su nombre. Y entonces por eso es que hay un pacto de alguien que tiene que comprar y otro que tiene que vender. Por ahí su nombre como tal. Están las permutas financieras como los swaps también, que es el intercambio en algunos casos se utilizan mucho para gestionar, por ejemplo, riesgo de tipo de cambio, riesgo de, por ejemplo, también eh, cuando se transan en diferentes monedas, en tasas de interés, también tenemos permutas por tasas de interés. Pero bueno, eso es un mercado sumamente interesante y muy amplio que ustedes van a tener en su momento la oportunidad de llevar un curso también donde van a profundizar sobre derivados y los profesores que están asociados a ese curso son de un nivel que ustedes no se imaginan todavía. Profesionales debidamente acreditados y con un conocimiento que ustedes van a terminar en expertos en, como bien dice ahí la diapositiva, futuros y opciones. Y van a quedar maravillados cuando ya profundicen en estos temas. Aquí lo citamos, principalmente porque en Costa Rica nosotros no negociamos este tipo de operaciones.
¿ok? Pero es importante que ustedes sepan que están ahí en los mercados y por eso los futuros, por ejemplo, del café, que es un producto nuestro, los futuros sobre el oro, ¿ok? Y las opciones que se dan sobre diferentes instrumentos o diferentes productos. Vean que entonces por eso es que se llaman derivados, porque el negocio de futuros no se nace por sí mismo, ¿nace de dónde? Del café, por ejemplo, nace del oro y eso es lo que respalda como tal la operación. Y bueno, vean cómo hicimos un recorrido sobre esas generalidades que necesitamos ir a complementar con la lectura de esos documentos que están ahí disponibles para ustedes, sobre las generalidades, con el libro que tienen y sobre la investigación que ustedes también han hecho o van a hacer para poder llevar adelante de forma exitosa ese foro de discusión que ya está por iniciar. Preguntas interesantísimas, preguntas que nos van a hacer pensar, que nos van a hacer compartir criterios y que definitivamente, lo principal, construir conocimiento para cada día ser mejores profesionales. Señores, un gusto haber compartido con ustedes esta información. Quedo siempre, como lo he señalado en otros videos, a la atención de sus consultas. Tengamos una participación activa, atendamos los requerimientos en tiempo y forma y logremos que esto sea definitivamente un periodo exitoso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo video.